político o te saludo con mucho gusto, estimadísimo, alguien que pues le has contado la historia desde que empezó esto y cómo ves lo que no fue Frankenstein o qué, ¿cuál sería tu valoración, estimadísimo? Bueno, pues hola, muy buenos días. Pues digamos que si tomamos en cuenta que pasamos por lo menos por 5 versiones distintas de un proyecto, diría que sí. Lo que ocurre es que en realidad las modificaciones que se hacen el día de ayer, pues casi que terminan modificando el 90% de lo que del dictamen que se había dado a conocer el lunes, que generó mucha preocupación, dictamen que además ya corregía varios de lo que habían mandado los diputados, ¿no? Pues lo que pasa es que al final yo te diría que la versión que se termina aprobando el día de ayer en el Senado, pues es la versión menos militarizada significativamente de todas las que se vino discutiendo y venimos reporteando justamente desde diciembre, ¿no? Pasamos de algunas propuestas donde claramente el mando operativo y la dirección de la Guardia iban a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, y donde incluso durante 5 años la Guardia exclusivamente iba a estar bajo gestión de la Sedena. Pues pasamos a esto donde la Guardia Nacional termina siendo una fuerza, una especie de, varios senadores lo definían ayer como de Policía Nacional, donde realmente la Secretaría de la Defensa, por lo menos administrativamente, ya no va a tener ninguna injerencia. De hecho, uno de los puntos, yo te diría que más significativos del dictamen de ayer, porque además era una idea que no habíamos visto en ninguno de los borradores anteriores, pues era, por ejemplo, plasmar que no podía haber elementos de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, así literal lo dice uno de los transitorios, donde un paquete de artículos transitorios que quedó muy amplio, porque lo que se puso ahí es como los parámetros generales de lo que deben de traer las leyes secundarias que se van a crear, ¿no? Como que los senadores, evidentemente de oposición, además quisieron disminuir el riesgo de que en las leyes transitorias les fueran a dar ahí les fueran a voltear ahí las cosas. Entonces además impusieron algunas condiciones, por ejemplo, que debe de cumplir la ley de la Guardia Nacional, que se tendrá que expedir en los siguientes 60 días, una vez que la reforma entre en vigor, y se estableció la prohibición literal de que miembros de las Fuerzas Armadas permanentes estén trabajando en la Guardia Nacional. ¿Qué va a pasar con los policías navales y militares que designe el presidente? Porque así también quedó. Va a ser por acuerdo del presidente quien va a decidir cuántos elementos y de dónde van a conformar el estado de fuerza inicial de la Guardia Nacional, porque la apuesta es que ya luego vengan reclutas jóvenes que se quieren inscribir a este nuevo cuerpo, pero en el estado de fuerza inicial se van a seleccionar a policías navales, a policías militares principalmente, y estos, pues digamos que temporalmente van a dejar de pertenecer a las Fuerzas Armadas de manera convencional. Se les van a respetar sus rangos, sus prestaciones, pero el tiempo que estén en la Guardia Nacional, no van a ser considerados elementos de las Fuerzas Armadas. Eso sí, cuando se reincorporen, si así lo desean, a las Fuerzas Armadas, pues se va a respetar la antigüedad que hayan cumplido en la Guardia Nacional, ¿no? Pero en síntesis, pues quedó la versión mucho menos militarizada de todos los dictámenes que vimos y que estuvimos revisando y publicando, y las modificaciones desde diciembre pasado, ¿no? ¿Cuántos elementos de Guardia Nacional serían? Mira, ¿90,000 también has dicho? sí, de inicio se está manejando entre 40 y 50,000 elementos de inicio, pero la meta es llegar a 150,000 al acabar el sexenio. Una meta que los especialistas siempre han dicho que es bastante complicada de lograr. Mira, este procedimiento y este proceso me recuerda más que nunca al de la Gendarmería Nacional, ¿no? Porque por otras circunstancias pasó lo mismo. El presidente Enrique Peña Nieto había planteado crear una especie de nueva fuerza policial bajo control de la Secretaría de la Defensa y de la Marina. ¿Por qué no fue así? Porque la Defensa y la Marina no quisieron entrar a la formación de un nuevo cuerpo de seguridad donde ellos no iban a tener el mando. Entonces terminó quedándose dentro de la Policía Federal, y aún así se manejaba que iba a ser una fuerza, pues al finalizar del sexenio, de unos 100,000 elementos por lo menos, y terminaron siendo 6,000, ¿no? 5,000 nada más, como una división más de la Policía Federal. Ahora al parecer, sí, para esto yo creo que es fundamental. Y creo que así va a suceder, sobre todo porque el presidente pues ya dijo esta mañana que le parece que quedó bien, ¿no? Y claramente dice que quedó bien porque
quedó lo que él quería, que era que se avalara pues la participación de las Fuerzas Armadas convencionales en tareas de seguridad pública, algo que en realidad era un reclamo muy fuerte del ejército desde el sexenio pasado, donde ellos decían, no podemos seguir estando en las calles si no nos dan pues un respaldo jurídico. Se intentó con la Ley de Seguridad Interior, se hizo mal, la Corte la consideró inconstitucional, y ahora este artículo transitorio, que era de las principales preocupaciones del presidente López Obrador y por el cual quedó muy a disgusto con lo que se aprobó en diputados, era que estuviera esto, que se creara un marco legal para que pudieran estar las Fuerzas Armadas. La oposición lo avaló, pero obviamente poniendo un límite de tiempo para que esto no viole lo que marcan tratados internacionales de que la participación del ejército tiene que ser temporal. Entonces se puso estos 5 años y 5 años en los cuales la Guardia tiene el reto de lograr conjuntar 150,000 elementos, pero no solamente son juntar los 150,000 elementos, como lo señalaban muy bien ayer algunos senadores como Julián Rementería del PAN, que fue una de las piezas clave en las negociaciones. No solamente se trata de los 5 años para juntar ese estado de fuerza, sino además para que tengan los estados policías medianamente confiables, porque ni aun con 150,000 elementos, lo declaraba Rementería, te alcanzan para satisfacer la seguridad dentro del país, sobre todo si tomas en cuenta que para ese momento todo el ejército convencional, digamos, tendrá que estar regresando a sus cuarteles. Entonces no te alcanzarían ni aún los 150,000 elementos si no tienes el apoyo de policías locales que estén medianamente capacitadas, porque por lo menos la Guardia Nacional que se aprobó ayer tiene una función de complementariedad. Es decir, yo le insistía mucho a varios legisladores, díganme cómo les explicamos a la gente que lo que están probando hoy es distinto a la Policía Federal. Y una de las cosas que te decían es porque la Policía Federal era una fuerza que llegaba, digamos, casi que de ocupación y mandada por el presidente a una situación de emergencia, pero la Guardia, como está pensada para ser una fuerza de seguridad pública federal, pero que también atiende locales, su función es complementarse con las policías locales, y por lo tanto, en estos 5 años, y ese va a ser yo creo que un reto tan o más complicado que juntar a los 150,000 elementos de la Guardia, los estados tendrán que tener policías medianamente preparados para que colaboren de manera efectiva con la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, los puntos importantes ya para cerrar sería, una es mando civil. A Mando ver si tú civil, me los puedes enumerar, por favor. Sí, mira, lo coyuntural, que además fue lo más complicado de las negociaciones, el mando quedó civil, la adscripción de la Guardia Nacional quedó enteramente en la Secretaría de Seguridad Pública, ya se eliminó a la Sedena de esa ecuación administrativamente, además quedó adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. El fuero, que fue uno de los puntos también más complicados, creo que lo platicamos hace 2 días, lo complicado que estaba haciendo que el ejército sepa que si va a donar elementos, estos sean juzgados en tribunales civiles. Bueno, finalmente así quedó, porque no se va a tocar el artículo 13 de la Constitución, y por lo tanto los elementos de la Guardia, aún sean policías militares, van a estar juzgados por tribunales civiles. Eso es de lo más importante. Regresan esta obligación que se había sacado del dictamen del lunes, de que se tienen que expedir 3 leyes complementarias, que además van a ser leyes nacionales. Es decir, no solamente se trata de regular a la Guardia. Algo que trae este dictamen, que sí creo que es muy positivo, de acuerdo con lo que nos dicen especialistas, es que tiene que expedir una ley nacional de uso de la fuerza, una ley nacional de registro de detenidos. O sea que ahora por fin ya hay un registro completo de detenidos, y eso va a aplicar para todas las fuerzas de policía del país, ¿no? Entonces, yo te diría que esos son los principales puntos, y pues, evidentemente vienen semanas muy intensas, porque en 60 días tiene que estar la ley nacional de la Guardia Nacional, donde se especifique bien en qué momento van a intervenir en los estados. Tiene que ser obviamente a petición de los estados. Lo que nos explicaban ayer es que, por ejemplo, si Sonora requiere el apoyo de la Guardia Nacional para que le ayude a prevenir o investigar ciertos delitos del fuero común, se lo plantea, y la Guardia Nacional estará definiendo cuántos elementos se mandan, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso tiene que quedar muy claro en la ley, y serán 90 días además para las otras 2 leyes, la de uso de la fuerza y la ley del registro de detenciones, ¿no? Entonces, esos serían los principales elementos, y pues ahora se trata de ver pues, cómo se comienza a ir ejecutando esto, ¿no? Perfecto, pues entonces será Alfonso Durazo quien va a tener mucho papel ahí protagónico, o por lo que veo. Mira, hay 2 figuras. Evidentemente Alfonso Durazo se convierte, hay 2 jefes claros de la Guardia Nacional, que es el presidente López Obrador, evidentemente, obvio, como jefe de administración, y Alfonso Durazo al ser la cabeza de la dependencia a la que va a estar adscrita la Guardia Nacional. Sin embargo,
si bien se eliminó, y ese fue otro de los puntos importantes, esta junta de jefes militares, ¿no? Que tanto también críticas causó, se llamaba Junta de Jefes de Estado Mayor, que los especialistas y la oposición decían que era un término demasiado militarizado y que además 2 de los 3 integrantes de esa junta eran militares, ¿no? Si bien se eliminó eso, se mantuvo algo que se llama coordinación operativa interinstitucional, que si bien no va a ser un órgano de mando como tal, sí va a ser responsabilidad de esta coordinación, el reclutamiento, el ir juntando la infraestructura de la Guardia, el irle dando forma, el ir coordinando sus despliegues en el país, y esa coordinación va a mantener la misma conformación de lo que era la Junta de Jefes, un elemento de la Defensa, un elemento de la Marina y un elemento de la Secretaría de Seguridad, solo que ya no es Junta de Jefes, es instancia de coordinación, y a eso los va a designar el presidente. Entonces, yo te diría que la responsabilidad inmediata de la coordinación de la Guardia va a caer en esta coordinación, que evidentemente estará bajo subordinación del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Muy bien, pues te agradezco mucho, Arturo Ángel, como siempre, y por supuesto le daremos seguimiento, veremos cómo se comporta esto, porque todavía faltan las leyes, las aprobaciones y muchas cosas. Exactamente. ¿No? Esa es la discusión que viene, ¿no? Aquí estamos al pendiente. Gracias, abrazo. Estamos. Buenos días. Buenos días a Arturo Ángel de Animal Político, que le ha dado seguimiento ampliamente. ¿Quiere una tacita?